muchas gracias. Muy buenas tardes a mis compañeras y a mis compañeros senadores. Muchas gracias a los medios de comunicación que nos dan la oportunidad del día de hoy platicar con ustedes en esta rueda de prensa que queremos dirigir el mensaje para ver los logros de estos 18 meses que el presidente López Obrador ha dicho o dijo durante los últimos 12 años en su campaña. Y hay que decirlo, en economía, en salud, en medio ambiente, en corrupción, en todos aquellos rubros que estuvo hablando durante todos estos meses, no hay un solo rubro en donde este país haya mejorado en el tema de la seguridad. Para muestra, hoy mismo la carta que envía empresas del American Petroleum Institute, donde acusan a México de debilitar los flujos comerciales y de discriminar a las inversiones estadounidenses. Esta es una de las claras muestras de las malas decisiones que se ha tenido prácticamente en todos los rubros y en este caso muy particular de la secretaria Rocío Nale, donde es un tema más ideológico, más que un tema realmente de poder llevar al país en un mejor rumbo. Y nosotros como oposición hemos sido responsables, hemos acompañado y hay que recordarlo, porque el presidente es muy fácil de que todos los días quiera criticar a la oposición, pero el 80% de las iniciativas que han llegado al Senado por parte de Morena, sus aliados o el presidente, Acción Nacional los ha acompañado. En días pasados el presidente nos acusaba incluso de que se había votado en contra del tema de los adultos mayores, ahora cuando se hizo la reforma del cuarto constitucional. Hay que recordarle al presidente que los senadores del PAN acompañamos a esta decisión y es muy fácil que el presidente desde la mañanera, desde el altar de la mañanera, él sí quiera descalificar a todas y a todos, y no me refiero solamente a legisladores, sino me refiero a gobernadores, a medios de comunicación, y vamos a dar algunos detalles muy precisos. Antes de la llegada del COVID, en el 2019 fue el año más violento en la historia de México, 35,588 víctimas. También fue el año con más feminicidios. Por primera vez en 10 años, la economía decreció en menos 0,2 en el segundo trimestre del 2019. La generación de empleos, de acuerdo a las cifras de ellos mismos, del IMSS, cayó en 51% con respecto al 2018. La inversión fija bruta se desplomó en 9,1% el año pasado, es la peor caída desde el año 2009. Pemex tuvo la mayor pérdida en su historia. Aquellos que decían que sabían cómo rescatar a Pemex, bueno, nada más hay que decirlo, el trimestre perdieron 562 mil millones de pesos. Junto a la epidemia vienen todavía más desastres. Esto lo que les comentaba solamente era antes de la epidemia, de la pandemia del coronavirus. Ahora con esto, en abril se perdió 500,000 de empleos formales registrados en el IMSS. También en abril, 12 millones de personas formales e informales dejaron de recibir un ingreso. Es una cifra alarmante y nunca habíamos tenido esto. La semana pasada nos enteramos de la peor caída de la actividad industrial del 30% en la historia. Es algo que nunca se había tenido. El peso llega a su peor nivel, 25,7 pesos por dólar, y la CEPAL pronostica que seremos el primer lugar en el continente en crecimiento de pobreza extrema. Hay que decir que el presidente en todos estos años que decía que primero los pobres, nos queda clarísimo que para él son primero los pobres. O sea, primero hacer más pobres, eso es lo que el presidente con todas estas políticas lo ha dicho. Y a nosotros él se nos etiqueta porque lo criticamos y porque lo decimos. En este barco México estamos todos incluidos, él y nosotros, las mexicanas y los mexicanos. Y nosotros hemos sido esa oposición responsable y esta alternativa donde le pedimos al presidente que pueda rectificar el camino. Tenemos el 7º lugar mundial en número de muertes por COVID y el lugar 14 en contagios. Esto es considerando el subregistro que tiene el subsecretario López-Gatell. Estos son algunos datos que muestran el nivel en estos 18 meses de retroceso que tenemos con el gobierno del presidente López y la mal llamada 4T. Le cedo la palabra a mi compañera, la senadora Lupita Saldaña. Senadora Saldaña, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes
a todas, a todos los compañeros senadores y compañeras que pudieron conectarse, a los medios de comunicación que nos acompañan. Gracias por atender la convocatoria. Sin duda, lo que suceda en el futuro y en el rumbo que tome este país también va a depender de lo que logremos unidos comunicar todos. Lo que mi compañero Erandi mencionó son solo algunos datos que muestran el nivel de destrucción que estamos teniendo a cargo del gobierno federal. Los datos son claros, contundentes, oficiales, por cierto. No hay otra interpretación. La lectura es que vamos mal y no hay una ligera señal en ningún tema, en ninguno, de que se tengan intenciones de recapacitar. En economía, en salud, medio ambiente, educación, energía, en fin, en todos los ámbitos tenemos un país en datos negativos. Sin embargo, y pese a este terrible panorama, las y los mexicanos deben darse cuenta que sí hay de otra. Ofrecemos un camino en donde sí es posible crecer, sí es posible resolver, es posible avanzar. Un camino en el que las familias pueden vivir mejor y estar mejor en salud, en educación, en seguridad. Sí es posible. Los gobernadores del PAN lo están haciendo. Los estados de mayor dinamismo económico son los gobernados por el PAN. Los estados con mejores servicios de salud son los del PAN. Los estados en donde sus habitantes tienen un mejor salario son los del PAN. Los estados que tienen los gobernadores mejor evaluados son los del PAN. Y son datos oficiales también. Por eso, desde el Senado, queremos hoy, de manera clara y fuerte, sumarnos al pronunciamiento que tuvieron el día de ayer los gobernadores del PAN, por la defensa de la libertad y de la democracia. Nos sumamos para corregir el rumbo, nos sumamos para acabar con la angustia y el temor que hoy viven muchas familias mexicanas. Las y los senadores del PAN hemos ofrecido trabajar juntos, como ya lo comentaba mi compañero, trabajar juntos en las soluciones que necesita este país. Hoy lo reiteramos nuevamente, el país ocupa unidad, ocupa cuidar la salud de las familias mexicanas, ocupa proteger las fuentes de ingreso, los empleos. Somos oposición, pero también somos opción. Seguiremos insistiendo, lo volvemos a decir, seguiremos insistiendo de manera firme en nuestras propuestas, especialmente sobre lo que más le importa a las familias, que es su salud y su economía. Con libertad, respeto a las instituciones y con unión, sí hay de otra. Muchas gracias, senadora. La senadora Marta Márquez me pidió hacer un comentario. También la senadora Gloria Núñez, posterior. Sí, senadora Marta Márquez, por favor. Después, senadora Gloria Núñez. Sí, muchas gracias. Buen día a todos. Buenas tardes. Y bueno, pues a todos los medios de comunicación, hacer mención y agradecer, bueno, la convocatoria de mi compañera Lupita Saldaña. Y bueno, hacer la reflexión justo sobre esto que comenta mi compañera Lupita Saldaña, del recuento de todo esto que está haciendo mal el gobierno federal y lo que sí se puede hacer bien. Y bueno, yo les doy algunos datos de una de las cosas que está haciendo mal el gobierno federal, y es la compra de medicamentos oncológicos. Pareciera que hay un berrinche o un capricho que está costando las vidas de los niños con cáncer y de los enfermos con cáncer. Me voy directamente a las compras. Hay un estudio ahorita les digo, de la INEFAM sobre la importación de los oncológicos. Y este estudio, si gustan, se los hacemos llegar. Y este estudio demuestra cómo el gobierno federal para este año 2020 está comprando los medicamentos oncológicos a precios muy elevados. Por ejemplo, les doy el dato. Mientras que en el 2020 solo se han emitido fallos para la adquisición, de 2.524 piezas de medicamentos oncológicos, o sea, solo 2.524
piezas, mientras que de 2015 a 2019 se adquirieron 221,035 piezas en promedio, a un precio de 255 pesos en promedio. Y hoy, en 2020, se están adquiriendo a 572.9 pesos, o sea, con un costo del 124% más. Si hacemos un análisis de cada uno de los medicamentos oncológicos que se están adquiriendo, el resultado es que se están adquiriendo a mayor precio y en mucha menor cantidad. O sea, ¿qué está pasando? La Secretaría de Salud está engañando a los papás de niños con cáncer diciéndoles que está comprando medicamentos, pero en realidad no lo está haciendo porque las cantidades que compran son muy inferiores. Entonces, es muestra de este berrinche y este capricho en el que se obstinó el presidente de decir que las empresas mexicanas son corruptas y le está facilitando todo a empresas extranjeras. Entonces, dejar este dato, esta información. Si analizamos cada uno de los medicamentos, en todos, por ejemplo, el oxaliplatino, que es un medicamento oncológico, se compró en Argentina a un precio de 2,713.20 por kilogramo, mientras que en Cuba se adquirió a un precio 383% más alto, 10,394.85 pesos. O sea, pareciera que el gobierno federal quiere beneficiar a otros intereses menos a los de las empresas mexicanas. Creo que el gobierno federal tendrá que aclararlo y pues bueno, les pasamos el estudio realizado por esta asociación por si quieren conocerlo. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senadora Núñez, por favor. Gracias, Sergio. Yo solo abonar un poco a lo que ya el senador Erandi y la senadora Lupita expresaban. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta incongruencia? Hace unos días se anunciaba, por ejemplo, que en algunos estados habían cambiado al color naranja y podían empezar a hacer algunas reactivaciones, ejemplo, el estado de Jalisco. Y entonces el gobernador, en esa semaforización donde ha salido del color rojo, hace un anuncio de apertura para la reactivación económica y sobre todo en Sol y Playa, porque lo hizo en Puerto Vallarta esa semana pasada. Una vez que lo hace el día viernes, hoy por la mañana, sale el gobierno federal a decir que de nueva cuenta cambia la semaforización y entonces a Jalisco lo ponen como un estado rojo en donde no puede aperturar lo que ya el viernes anunciaba el gobernador del estado. Creo que hoy no se trata de si el gobierno federal está de acuerdo o no está de acuerdo en un color u otro color que está gobernando cada uno de los estados de nuestro país. El gobierno federal tiene un compromiso y tiene una obligación con la ciudadanía mexicana y hoy pareciera que nosotros los ciudadanos el juego del gobierno federal. Yo quiero respaldar rotundamente, como lo expresaba ya la senadora Lupita, a esa decisión, a esa buena decisión que han tomado nuestros gobernadores encabezados por Acción Nacional, en donde todos esos estados que representan a un gobierno responsable, a un gobierno con acciones responsables, se han sentado a impulsar el cómo poder sacar adelante a nuestro país en esas libertades. Tanto que se ha hablado por parte del gobierno federal el tema de las libertades y pareciera que es todo lo contrario. Hay una opresión, hay una falta de oportunidades para las mexicanas y los mexicanos y hoy yo quiero respaldar y felicitar a los gobernadores que encabezan gobiernos de acción nacional en los diferentes estados y decirles a los gobernadores que también los senadores estamos en esa sintonía de trabajar en equipo y de sacar adelante nuestro país. Los senadores de Acción Nacional no solo reprobamos lo que el gobierno federal está haciendo mal, no solo señalamos lo que el gobierno federal está haciendo mal, sino los senadores de Acción Nacional también damos propuestas de cómo sí poder hacer las cosas bien, de cómo poder ayudar a reactivar la economía de nuestro país, de cómo poder apoyar a nuestros gobernadores en las diferentes entidades, independientemente del color que se encabece cada uno de los estados, para poder reactivar la economía en esos estados. Hoy me sumo a esta rueda de prensa convocada por la senadora Lupita y por el senador Erandi para respaldar las posturas de nuestros compañeros en el Senado de la República, puesto que nosotros sí
estamos coordinados, puesto que nosotros sí dialogamos la problemática de nuestro país y nosotros sí buscamos soluciones a los problemas que está enfrentando nuestro país y las familias mexicanas. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ustedes. Tiene la palabra Claudia Flores Barreto, en primer lugar. Después tenemos a Karina Aguilar, después Rubén Arizmendi y Rita Cerón. Claudia, por favor, ¿nos escuchas? Hola, Sergio. Sí, los escucho. Buenos días, tardes a los senadores y a los diputados. Solamente preguntar, pues, ¿qué le responden al presidente que llama politiquería el pronunciamiento que hicieron y los que han estado haciendo los gobernadores panistas y que, bueno, solamente es atribuible al asunto electoral y a la cercanía de los comicios del 2021? Por una parte, y por otro lado, me gustaría saber si en la bancada panista de ambas cámaras hay interés, hay algún interés en particular de promover algún tema que se pudiera agregar a la agenda legislativa que trae Morena para el extraordinario, y cómo ven la propuesta de Morena y también del PRI de que se disminuya el IVA al 10% por lo menos de aquí a diciembre para atenuar los efectos de la crisis. Muchas gracias. ¿Les parece bien, senador Andy Bermúdez, para la primera parte y senadora Murguía para la que sigue? Y si alguien más quiere participar, por supuesto. Senador Andy, la parte de la politiquería. Sí, gracias, Sergio. Claudia, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Efectivamente, me parece lamentable la postura del presidente. Los gobernadores que se reunieron el día de ayer en Dolores Hidalgo, Guanajuato, para poder delinear las acciones que se tienen que hacer en estos estados, es un trabajo que debería de estar encabezando el presidente de la República con los 32 gobernadores. Hoy los gobernadores, en esta lucha que tienen sus estados por el tema de la salud y por el tema de economía, toman ellos la iniciativa. Al presidente no le gusta que nadie se reúna. Parece que él siempre quiere tener esta verdad absoluta. Y me parece muy lamentable porque el presidente siempre ha dicho reiteradamente la parte de no descalificar, y él sigue descalificando, denostando, adjetivando esta parte. Quien hace hoy la politiquería, pues es el presidente en estas giras que están haciendo en el sureste, ayer en Veracruz, donde no está llevando ni un solo resultado más que tema electoral que a él le urge. Y a él le urge salir a los estados, salir a los municipios, porque la caída de la popularidad del presidente es alarmante. Entonces, él tiene que salir a hacer lo único que ha sabido hacer entre estos 12 años, hacer campaña, porque lo que no ha podido hacer es tomar las decisiones como presidente. Hay que decirle que hoy es el presidente de todos nosotros, de los mexicanos, ya no es el candidato, y que hoy que lo que hacen los gobernadores de Acción Nacional, pues es trabajar y ponerse de acuerdo en cómo hacerlo. Y este tema que hicieron los gobernadores de buscar un nuevo esquema en la ley de coordinación fiscal, pues es algo que incluso hasta los gobernadores del propio Morena lo están pidiendo, no lo dicen de frente, pero también lo necesitan. De cada 100 pesos, 85 pesos se queda el gobierno federal, 15 pesos va a los estados y 5 pesos a los municipios. Hoy la razón de ser de la Cámara de Diputados como este contrapeso y quien decide el presupuesto de egresos, pues hoy no tiene esa función, hoy es directamente desde Palacio Nacional. Entonces, me parece muy lamentable que el presidente descalifique de esta manera cuando debería de ser él quien reúna a los 32 gobernadores para solucionar algo que desde el 28 de abril dijo que se iba a terminar y que íbamos a poder salir. Muchas gracias, senadora Murguía. Sí, gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Claudia, la pregunta era que aparte de los temas del TEMEC, que son muy importantes, por supuesto, para la implementación de este tratado comercial, ¿qué otros temas estaríamos nosotros buscando impulsar? Por supuesto, la ley de emergencia y recuperación económica, que reiteradamente hemos hablado pidiendo el establecimiento de un ingreso básico vital de 3,207 pesos para todos aquellos que han perdido su empleo, su fuente de ingresos,
el apoyo a las MIPYMES de 27,000 pesos mensuales durante este periodo de emergencia, de tal suerte que puedan pues atender las necesidades más urgentes de sus trabajadores y apoyarlos, y que no les falten a estos trabajadores de las MIPYMES, pequeñas empresas familiares en muchos casos, un ingreso para poder transitar en esta crisis económica. Hemos estado pidiendo el diferimiento de obligaciones fiscales, de contribuciones hacia las MIPYMES, precisamente para que estas empresas puedan seguir manteniendo su planta laboral, que no afecte al empleo, pero también que al término de la pandemia esté en posibilidad de poderse reactivar, que no sean fuentes de trabajo que se pierdan y que no sobrevivan en esta crisis. De hecho, este punto de vista, bueno, pues ha sido comentado en el mismo sentido por algunos otros senadores, y quiero referirme a la iniciativa del senador de Morena, Eduardo Ramírez, que habla de la reducción del IVA en todo el país, que actualmente es del 16% a un 10%. Y por supuesto, a nosotros nos interesaría mucho entrar al análisis, a la discusión de esta iniciativa, porque coincide con lo que hemos estado pidiendo desde el inicio de la pandemia. Nosotros acompañaríamos la iniciativa para reducir el IVA en todo el país. Es más, en el propio grupo del Senado hemos estado en pláticas incluso para proponer que la reducción pudiera ser no al 10, sino al 8, es decir, el 50% del IVA en todo el país. ¿Por qué? Porque creemos que en condiciones extraordinarias como las que estamos viviendo, tienen que tomarse también medidas extraordinarias que les permitan a las personas, a las familias, a las clases de menos recursos, a las clases medias, transitar con menos angustia en este periodo de crisis, sí de salud, pero también económica y muy grave. Gracias, senadora Murguía. Senadora Saldaña. Gracias, Sergio. Respecto a la pregunta que planteaba Claudia sobre las expresiones del presidente, Claudia y compañeras y compañeros, no nos sorprende porque ese es su comportamiento y así ha abierto sus ruedas de prensa con temas polémicos. Más que resolver, es una actitud ideológica lo que ha venido planteando el presidente de la República. No es una actitud de jefe de Estado, y creemos nosotros y le damos el respaldo a los senadores, a los gobernadores del Partido Acción Nacional, porque ahí les dimos algunos datos. Son los estados gobernados por el PAN, en donde los datos económicos en salud, en el mismo manejo de la pandemia, dan mejores resultados. Entonces, por supuesto que es irresponsable y es insensible que no actúe como un jefe de Estado. Por supuesto que es válido que nuestros gobernadores se reúnan a compartir los casos que están viviendo en las entidades, y claro que le vamos a entrar a apoyar la revisión de un pacto federal. ¿Por qué es importante que se revise? Pues porque precisamente el recurso que está en la federación no ha permeado en esta emergencia. Hoy tenemos muchas familias que no tienen un empleo, que perdieron su trabajo y no hay una respuesta por parte del gobierno federal, quien es el que tiene la bolsa para poder dispersar los recursos. Tenemos a las empresas micro, pequeñas, medianas abandonadas y en riesgo de quebrar, y que esa persona que tenía su trabajo no regrese. Por supuesto que hay que revisar el pacto federal. Si quien hoy tiene los recursos no los está aplicando de manera exitosa y que lleguen a la gente y que resuelvan los problemas, revisemos el pacto federal.
este gobierno le ha dado a la atención de la pandemia el 0.6% del Producto Interno Bruto del país. Nos parece, o me parece, una burla, una infamia, y no debe de pasar eso. Por supuesto que estamos dispuestos a trabajar en propuestas, pero también a seguir señalando lo que está mal, a seguir exigiendo que se trabaje a favor de la gente. Y para cerrar aquí, apoyo a mi compañera Lupita Murguía. Efectivamente, en mi estado y en los estados que fueron excluidos de la estrategia esta de bajar el IVA en la frontera, en el caso de mi estado es Baja California Sur, pusimos sobre la mesa una propuesta desde el año pasado que se mandó a la congeladora. Qué bueno que los senadores de Morena están reconsiderando algunas propuestas que hemos puesto sobre la mesa nosotros, que la saquen de la congeladora, que la puedan revisar y que puedan así enriquecer las ideas que ahora tienen. Los vamos a acompañar en todo lo que sea puesto en la mesa para beneficio de la gente, de los mexicanos. Gracias, Sergio. Muchas gracias, senadora. Tendría la palabra Karina Aguilar. Hola, buenas tardes a todos. Preguntarles sobre nada más rápidamente sobre, ¿ustedes consideran que los gobernadores del PAN han sido groseros y han estado ninguneando, como dijo el presidente, la investidura presidencial, por un lado? Por otro lado, si me pueden contestar, ¿ustedes consideran que va a funcionar el semáforo que dispusieron las autoridades federales en materia de salud cuando el llamado es ya salir a las calles con responsabilidad? Gracias. Senador Erandi, la primera parte, ¿le parece bien? Claro. En ningún momento el día de ayer hubo un adjetivo de los gobernadores hacia el presidente de la República. En ningún momento hubo algún insulto o algún desprecio a la investidura presidencial. Hay que recordar al presidente cuando le dijo al presidente Fox chachalaca, hay que recordarle al presidente cuando le dijo al presidente Peña el despeñadero, hay que recordarle al presidente cuando al propio presidente Calderón, hay que recordarle al presidente todo lo que él hizo. Y hoy los gobernadores de Acción Nacional en ningún momento le faltaron al respeto a la investidura presidencial. Es más, lo convocan para que puedan trabajar juntos en este problema que es de los mexicanos. Quien habla, quien entiende la politiquería más bien es él, porque quiere empezar a segregar y a separar. Para responder sobre el semáforo, ¿quién nos ayuda? Si va a funcionar el semáforo que nos preguntaba Karina Aguilar, así como lo están planteando. Quien quisiera responder. Senadora Indira y después senadora Marta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a mis compañeros, a los medios de comunicación. Respecto al semáforo, definitivamente se tiene que regionalizar y tropicalizar, es decir, finalmente deben ser las autoridades municipales y las autoridades estatales quienes terminen tomando la última palabra, la última decisión para ir reabriendo cada una de las áreas y cada uno de los sectores. Me parece que el semáforo se vuelve únicamente una sugerencia general para todos los estados, para todos los municipios. Sin embargo, en la práctica, en la vida cotidiana, todos estaremos esperando cuál es finalmente la última decisión, tanto de cada uno de los alcaldes como de cada uno de los respectivos gobernadores de cada uno de los estados. E insisto, me parece que lo han dicho incluso las propias autoridades federales, que cada uno de estos semáforos deberán de ser regionalizados y tropicalizados para cada una de las autoridades. Creo que esa es la única manera en la que realmente va, o en la que más bien operativamente va a funcionar. No hay, nadie conoce mejor la situación de la pandemia en cada uno de sus estados y cuáles son las posibilidades que tiene cada sector de tomar las medidas necesarias, como lo es finalmente cada uno de sus gobernantes. Muchas gracias, senadora. Senadora Marta Márquez. Gracias. Bueno, pues en este tema de los semáforos, pues hace tiempo el gobierno federal dejó la pelota del tema del COVID en responsabilidad de los gobernadores. Entonces, bueno, pues quienes tenemos gobernadores panistas, que las estadísticas lo demuestran, que están mejor en tema de contagios, o sea, que hay menos contagios y que hay menos
menos índice de mortandad por el COVID, pues estamos tranquilos, pero por otra parte, intranquilos con el gobierno federal, porque es una lucha. El gobierno federal solo nos golpea todos los días, no solo a los gobernadores, sino a los estados, a los senadores, y pues quien ha sido muy grosero con legisladores y con gobernadores es el presidente. Él es quien ha sido grosero. Y bueno, pues nosotros como senadores ya propusimos soluciones, que se hagan más pruebas, que se clarifique el recurso que se está destinando para la pandemia y pues lamentablemente tenemos que estar confiando, quienes tenemos gobernadores de Acción Nacional, confiando en las cifras de nuestros gobiernos estatales, pero por otra parte, con la irresponsabilidad del gobierno federal, que no hace nada realmente para ayudar en el tema de la pandemia. Solo, pues sí, da un semáforo restrictivo, pero quienes realmente le tienen que estar entrando al tema de la pandemia, pues son los gobernadores. Muchas gracias, senadora. Si funcionará, bueno, pues a quien me pregunta, por ejemplo, en mi estado, pues yo les digo, ahora sí que hay que seguir los 2 semáforos, pero honestamente yo en el que confío es en el del estado de Aguascalientes en este caso y en el de cada uno de los gobernadores que han sido responsables incluso de otros partidos. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra Rubén Arizmendi. Rubén, ¿nos escuchas? Sí, Sergio, muy buenas tardes. Senadores, muy buenas tardes. Creo que de alguna manera ya respondieron lo que quería preguntarles en cuanto al actuar del presidente. Me gustaría saber, en estos 18 meses, ya el 1 de julio se cumplen pues, los 2 años del triunfo de López Obrador. ¿Qué calificación le daban del 1 al 10? Y por otro lado, pues yo no sé, quizás las cifras oficiales no existen en cuanto al desempleo, pero de que rebasa el 1,000,000 de personas ya afectadas, pues yo creo que no hay duda. Sin embargo, los datos del presidente son que se van a crear cientos de empleos, ¿no? Con su Tren Maya, con Dos Bocas y el aeropuerto. Y él ve eso al grado de que, pues yo no sé, la mayoría de la gente que ha quedado desempleada, pues hay muchos profesionales, ¿no? Entonces, ¿qué sería momento de modificar nuestros estudios y tomar la carrera universitaria con todo respeto, lo digo, de albañilería, de construcción de trenes? ¿Qué vamos a hacer la gente que se queda sin empleo y no sabe ese oficio, no lo conoce? Qué bueno que hay gente que sí lo requiere y que están en el sureste sobre todo, pero aquí en la ciudad y en las grandes ciudades donde ya el desempleo es enorme, pues yo no le veo la alternativa, ni sé en dónde se crean los empleos de los que habla el presidente. Me gustaría saber su opinión y sobre todo esa calificación que le darían al presidente, con todo respeto. Gracias. Senadora Lupita Saldaña, pues senadora Lupita Murguía y senador Erandi pidió también la palabra. ¿Sí? Gracias, Oye, Sergio. que cada uno lo califique, ¿no? Gracias, Sergio, y gracias a quien nos planteó el cuestionamiento. En el caso personal, yo te diría que le podemos dar la calificación que ha tenido en el crecimiento económico, que si mal no recuerdo ya vamos en -1, y también en cuanto a números y calificaciones, pues revisemos datos y nos enfocamos en que la bandera y el discurso del presidente ha sido el tema de combate a la corrupción, y ni siquiera en ese hay una muestra de que tengamos algún dato positivo. Más del 70% de todas las licitaciones se hacen de forma directa, fueron capaces de meterse hasta en venta de ventiladores, un tema de salud súper sensible, a casi al triple. Entonces, pues es su bandera y ni siquiera en esa tenemos un dato positivo. Yo eso le daría lo que hemos tenido de crecimiento en el país. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, senadora Murguía, después senadora Erandi Bermúdez. Bueno,
Creo que el presidente, y así lo planteó el gobierno federal, para resolver esta pandemia, pues simple y sencillamente lo pretende hacer a través de sus programas sociales y de sus obras prioritarias. Y es importante precisar, las becas, los apoyos, las dádivas que se entregan a diversos sectores de la población no son empleos, son apoyos sociales, no contribuyen al desarrollo de un país. Al contrario, los recursos con los que el país cuenta se destinan para estas personas que pueden tener efectivamente grandes necesidades y requerir apoyos específicos, pero no se genera riqueza, desarrollo, se aplica lo que el país ya tiene. Por otro lado, en el caso de las obras, que el Tren Maya, que la refinería de Dos Bocas, que construir estas bancos del bienestar que quiere hacer, bueno, a él se le olvida que el empleo en este país no lo generan los gobiernos. El empleo, un 80% de los empleos en este país los generan las micro, pequeñas y medianas empresas. De ahí la necesidad de apoyarlas para que sigan funcionando, para que sigan apoyando a sus trabajadores y no se encuentren en la necesidad de despedir, de ponerlos a descansar, de recortarles el sueldo, ponerlos en situación de suspensión, porque es ahí donde está el empleo. Desafortunadamente, los datos son dedicados en materia de trabajo. Se han perdido, se dice, por parte del IMSS, cerca de 1 millón de empleos formales, pero el INEGI nos ha dicho claramente que hay 12.5 millones de personas que son trabajadores formales o informales que han perdido sus fuentes de ingresos. Quiere decir que las políticas que se han implementado para atender el problema económico generado por esta pandemia no han sido suficientes, y apostarle a los trabajos de las obras prioritarias del gobierno, pues es realmente desconocer el funcionamiento de la economía y la generación de los empleos en este país. El gobierno federal no genera el número de trabajos suficientes, y menos la expectativa que anunció el presidente de 2 millones de nuevos empleos. Eso es absolutamente irreal y ya se está viendo. Gracias, senadora. Senadora Randy Bermúdez. Gracias. Muy breve, la calificación que le pudiéramos dar nosotros es la que los ciudadanos hoy se la están dando ya en la aceptación del trabajo que está haciendo el presidente, de haber sido el presidente cuando inició su gestión el que tuvo la mayor popularidad al inicio de la gestión. En 18 meses no ha habido un presidente que haya perdido tantos puntos en su aceptación como presidente de la República. Esto es alarmante. Es por eso que sale todos los días y empezó ya importándole poco el semáforo, salir a los estados a seguir haciendo lo que él sabe hacer. Y lo que decía muy bien mi compañera Lupita Murguía, el presidente dijo en una de las mañaneras que crearía 2 millones de empleos. Hay que recordar que el IMSS ya dijo que perdimos el 51% con respecto al 2018 y que los empleos no se generan por decreto. Recordemos en la historia del presidente. Él viene de la época de los 70s, cuando en esos entonces López Portillo generaban y creaban empleos a través de decretos presidenciales. Hoy el presidente quiere hacerlo de esa manera, pero en pleno siglo XXI, donde ya tenemos una dependencia con el mundo en nuestras importaciones y exportaciones, esto es prácticamente imposible. Muchas gracias. Tiene Rita Cerón, el turno de Rita Cerón, quien me dejó su pregunta. Es para la senadora Murguía. Dice, senadora Murguía, ¿será necesario o posible que el Congreso elabore una agenda de consenso
para desahogar los temas que hagan frente a los efectos de la pandemia, o solo abordarán los temas pendientes que traían antes de esta enfermedad? Fíjese que yo creo que es muy importante el que concretamente en el Senado se revisen las condiciones sanitarias en que se viene operando ahorita. No ha habido reunión de la mesa directiva del Senado, pero sin embargo en la comisión permanente ha sido inquietud y preocupación de quienes la conforman, pues cuáles son las condiciones de salud y de sanidad en que se encuentran las instalaciones y las condiciones en las que los trabajadores del Senado vienen desarrollando su trabajo. Como comento, a mesa directiva del Senado no ha habido ni sesión. En mesa directiva de la permanente se ha informado que se han llevado a cabo sanitizaciones, cambiar los filtros de los aires acondicionados, se hablaba de poner una luz ultravioleta en los ductos y en los filtros para evitar el que surjan bacterias que puedan dañar la salud de los trabajadores, etcétera. Sin embargo, también tengo que decirlo, que en días pasados, hace unos días, se acercaron a la oficina, a mi oficina en el Senado, un grupo de trabajadores de aseo, mantenimiento y resguardo en el Senado, preocupados por el equipo y las condiciones en que diariamente desempeñan su actividad. Ellos dicen, en los baños de uso común, en los que no están asignados en lo individual a los senadores, pues no hay jabón, no hay gel, no hay toallitas de papel para secarse las manos. A nosotros nos dan cubrebocas de pésima calidad, solo de una hoja, guantes de mala calidad, con lo que incluso hacemos el aseo en los baños, comemos en el comedor común que está en la calle de Madrid, sin ninguna precaución en cuanto a ingreso, ubicación, sana distancia. Ellos consideran que ha habido contagios que se han generado precisamente en este comedor común y están pidiendo condiciones de salubridad para poder asistir a, desde luego, a una sesión presencial de la permanente, pero también a una sesión del Senado en donde se proteja no solamente las condiciones pues de limpieza, sanitarias y de salud de los senadores, sino también del personal, como les digo, de limpieza, mantenimiento, resguardo, que sienten que no tienen las garantías para desarrollar su trabajo en condiciones de seguridad, que ha habido contagios, y si a esto le sumamos pues las personas que han fallecido dentro del equipo del propio Senado de trabajo, bueno, pues hay inquietud por parte del personal que estaría pidiendo, exigiendo, y esto también lo está haciendo el sindicato, según ha aparecido en diferentes medios de comunicación, que para acudir a sesiones presenciales también se cuide la salud y las condiciones del personal que nos apoyaría. Muchas gracias, senadora. Nos quedan aún dos preguntas, Félix Muñiz y Alberto Ojeda. Félix, ¿puedes abrir tu micrófono sin imagen, si quieres, para ver si te podemos escuchar? Félix. ¿Sí, me escuchas? Te escuchamos muy lejos. ¿Puedes? Sin imagen, sin imagen, Félix. Félix, ¿nos ayudas a quitar la imagen? Exacto, a ver si ahí te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas? Sí, un poco lejos, pero lo intentamos, por favor. Correcto. Bueno, ¿qué opinan de lo que dijo el presidente de que ya pasó lo más peligroso de la pandemia? Eso sería una pregunta. Y también he leído hoy en la jornada que América Latina pudiera quedarse sin la vacuna
del COVID cuando ya esté circulando, porque ya los países más ricos hicieron convenios y compras de estas vacunas, entonces los países latinoamericanos se podían quedar sin este medicamento. Si esto hace necesario que tanto ustedes como en la Cámara de Diputados, en el presupuesto que viene, destinen un presupuesto, una partida para invertir en la vacuna. Y el otro tema sería que qué opinión les merece que Ricardo Monreal pospuso su iniciativa para fusionar tres instituciones. Gracias. Entonces son 3 preguntas, si entendí bien. La primera es ¿qué pensamos de que ya se salió de la pandemia? La segunda, sí. Ok, empecemos si quieren con esa. ¿Quién nos puede ayudar? Una reacción. Senador Andy Bermúdez, senadora Marta Márquez. Sí, muy rápido. Te agradezco mucho, Félix Muñiz. La pregunta, el problema de que si esta frase la utilizamos en 5 semanas o en un mes, va a seguir vigente. Hoy tenemos todavía la cifra más alta de contagios y de fallecimientos. No hemos podido aplanar esta curva como el presidente lo dijo hace mes y medio. Y entonces el presidente sigue jugando con sus datos solamente. Es un tema solamente de salir a decir algo sin sustento, sin conocimiento. López-Gatell en la tarde sale a decir otra cosa contradiciendo al presidente. Nos parece, y si fuera así como lo dice el presidente, pues entonces hay una contradicción muy grande. Tenemos hoy nueva semaforización, donde dice que estamos prácticamente el país en rojo. Si estuviéramos ya saliendo de lo más peligroso, pues el semáforo estaría en verde o en ámbar, pero no, es tan así que incluso Claudia Sheinbaum sigue su propio semáforo. El gobierno de la Ciudad de México tiene su propio semáforo, independientemente de lo que tiene López-Gatell y de lo que tiene Salud. Vean nada más el tema de incongruencias que tienen ahí entre ellos, ¿no? Gracias, senador. Sobre la parte de las vacunas, si es necesario ajustar el presupuesto para 2021 para poder comprar vacunas, ¿alguien que quisiera darnos una reacción? Senadora Márquez. Sí, bueno, pues lamentablemente, imagínense, en México no podemos tener medicamentos ni de ningún tipo, ni oncológicos, ni los más básicos, porque iniciamos la pandemia con una crisis ya en el sector salud a raíz de que este gobierno quiso centralizar las compras en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. Entonces, pues nuestra expectativa respecto a la vacuna, pues es muy poca, ¿no? O sea, si no estamos a la vanguardia en compra de medicamentos ni de ningún tipo, ni oncológicos, mucho menos tendremos este tema de la vacuna, pero sí, desde luego, pues como senadores seguimos insistiendo en que el gobierno federal debe de ser transparente, porque lo que está generando es corrupción. Debe de ser transparente en los protocolos que se están utilizando en IMSS, en ISSSTE y en sector salud en beneficio de los ciudadanos, y tiene que informar también qué va a hacer para prepararse el día que esté lista esta vacuna. Debería de estar ahorrando recursos en otras entidades y dependencias, pero para destinarlos a salud, y tampoco en esto ha habido transparencia, y ante esto, bueno, pues seguimos sumados y esperanzados a las opciones que sí dan los gobernadores de Acción Nacional, que ellos sí tienen rumbo, que ellos sí tienen buen gobierno y un plan a seguir. Finalmente teníamos la parte de si podíamos dar una opinión sobre el hecho que el senador Monreal había retirado su iniciativa. Senadora Murguía, por favor. Sí, yo quisiera comentar. Efectivamente, el senador Monreal, al anunciar el que retiraba temporalmente su iniciativa, por lo pronto, expresa que él sabe escuchar. Y efectivamente ha de haber escuchado las voces concretamente del bloque de contención en el Senado que se han expresado en el sentido contrario a la iniciativa del senador Monreal, es decir, eliminar estos 3 órganos autónomos, IFETEC, COFESE, Comisión Reguladora de Energía, para generar otro.
con otras características y lo que se supone posiblemente a modo y con consejeros a modo y facilitos para el Ejecutivo Federal. Entonces, hubo una reacción, sí, importante, muy importante en contra, me refiero del bloque de contención en el Senado, de los sectores empresariales, pero no solamente de este país, sino también de Estados Unidos y de Canadá, que vieron en esta medida una posible amenaza para el TEMEC que recientemente va a entrar en funciones. Acordémonos que hay un apartado específico que el TEMEC regula, que es el tema de las telecomunicaciones, y esto suponía la existencia del IFT como un órgano autónomo que sirviera de contrapeso a las acciones que se llevaran a cabo por parte de las instancias de gobierno. Y entonces, pues evidentemente, también hubo inquietud de empresarios, no solo mexicanos, como digo, sino de Canadá, de Estados Unidos, en el sentido de que esto ponía en riesgo y pone en riesgo el TEMEC, que entra a partir del 1 de julio y que desde luego no abona para los propósitos de la reactivación económica que nuestro país busca con este tratado comercial. Muchas gracias, senadora. Tendré la palabra Adrián Ojeda. Adrián, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, senadores. Yo tengo dos preguntas y son referente al posible periodo extraordinario. ¿Ustedes qué saben de si se va a llevar a cabo o no se vaya a llevar a cabo? Y si creen que se va a respetar lo que ahí se exponga para la realización del mismo. ¿No temen que salgan con alguna sorpresa a la hora de la realización de ese periodo extraordinario? Gracias por su respuesta. Senadora Murguía. Sí, mire, yo creo que sí va a haber un periodo extraordinario. Lo que no sé es si va a ser en una semana o en dos. ¿Por qué? Por un lado, el presidente ya hizo el llamado a su bancada para que sesione, para que se ponga a trabajar. Por otro lado, el presidente de la Junta de Coordinación Política en Diputados, Mario Delgado, ha hecho un llamado también a que la semana que entra, del 22 al 26, se lleve a cabo un periodo extraordinario, lo cual supondría que este miércoles la sesión de la permanente tuviera que ser presencial para convocar a este periodo extraordinario y determinar cuáles serían los puntos del orden del día. Creo que hay mucha incertidumbre porque también la presidenta de la mesa directiva se ha pronunciado en los medios en el sentido de no tener sesiones presenciales hasta que el semáforo en la Ciudad de México pudiera estar en color naranja. Luego entonces, pues son muchas voces en diversos sentidos y en este momento no sabemos exactamente cuándo va a ser este periodo extraordinario. Tampoco cuándo se convocaría a una permanente presencial para llamar al periodo extraordinario. Y respecto de los temas a tratar, pues dependerá en mucho de los acuerdos que se logren entre los grupos parlamentarios y que de alguna manera la fuerza del bloque de control en la Cámara de Senadores y de Diputados se mantenga firme, de tal suerte que tenga una posición mejor para poder determinar qué temas sí serían materia de la extraordinaria y cuáles, por el carácter poco urgente o estar vinculados únicamente a la agenda política de Morena, no serían aplicables. Pero bueno, está por verse y ahorita no hay, hoy, todavía nada claro. Muchas gracias, senadora. Senadora Saldaña, por favor. Gracias, Sergio. Nada más complementando con lo que dice mi compañera Lupita Murguía, formo parte de mesa directiva junto con ella.
y sí es lamentable. Y también digo, es importante que nuestra presidenta hable de las condiciones del Senado, es importante, pero nos gustaría que también se abordaran los temas que estamos poniendo los senadores del PAN desde hace meses sobre la mesa, que es la atención a esta emergencia que se vive en el tema salud, en el tema económico. Decirles, y yo lo señalé por ahí en medios de comunicación, a mí me pareció lamentable que la única vez que pudimos reunirnos por ahí en el Senado, los médicos y todo el sector médico de este país, lo único que pudo recibir del senador Monreal fue un fuerte aplauso. Con aplausos los médicos y la gente no va a estar a salvo en esta emergencia de salud. Seguimos con la curva que dicen que no es, pues que está plana, que nadie le ve lo plano. Seguimos teniendo incrementos en muertes y en contagiados. Entonces, pues sí queremos que se sesione en el Senado, pero con los temas de la emergencia que está viviendo México, tanto en salud como en economía. Gracias, senadora. Nos quedan todavía 2 preguntas. Ya estamos un poco cortos de tiempo. Gerardo Segura y finalmente Sergio Ramírez. Gerardo, ¿nos escuchas? Sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Yo nada más quisiera preguntar algo muy breve. López Obrador dice que ya pasó lo peor, sigue engañando, sigue manipulando para llevar a más ciudadanos a perder la vida. ¿Qué opinan de eso? También algo muy sencillo. Se niegan a hacer obligatorio el cubrebocas. Esto podría salvar miles de vidas. Se estima, según estimaciones, según opiniones internacionales, de organismos internacionales, que se podría llegar hasta 70,000 muertos por no haber hecho bien las cosas con esta pandemia. ¿Sería posible? ¿Qué opinan de que pudiera ser obligatorio, cuando menos a percibir a las personas de que lo usen? Porque si no, bueno, pues va a seguir el número de contagios y pérdida de vidas de manera interminable. Por último, López Obrador sigue mintiendo en relación a los doctores cubanos. ¿Qué habría que hacer? ¿Habría que expulsarlos? ¿Podrían crear ustedes una comisión para que se investiguen estos hechos? Porque también dice que contrataban a miles de especialistas, 3,000 especialistas, y pues lo desmienten. Entonces habría que crear una comisión especial para que se averigüe esta situación y se aclare qué es lo que verdaderamente está sucediendo. Muchas gracias. Senadora Gloria Núñez, posteriormente la senadora Lupita Saldaña. Gracias, Sergio. Pues, ¿qué opino? Que es un gobierno totalmente irresponsable. Y en el tema de los cubrebocas, siguen las inconsistencias, siguen las incongruencias. No podemos tener un gobierno incongruente porque eso trae costos y costos muy fuertes y costos serios. ¿A qué me refiero? Hace ya algunas semanas, el propio subsecretario de Salud, Gatell, hablaba de que de 10 personas positivas, 8 son asintomáticas. 8 son asintomáticas. Si tú utilizas un cubrebocas, porque también decía, es que el cubrebocas es, al único que le sirve es a quien está enfermo o a quien dio positivo al COVID. Pero si tú mismo me estás diciendo que de 10, 8 son asintomáticos, entonces no traes cubrebocas porque no tienes síntomas, porque crees que no tienes COVID, y resulta que si tú puedes traer el cubrebocas porque dice el subsecretario Gatell que solamente a quienes tienen el COVID o han dado positivo al coronavirus deben usarlo, pues usémoslo todos. Al final del día, de 10, 8 son asintomáticos, existen 8 personas de cada 10 que no sabemos y que están alrededor de nosotros que han dado positivo. Entonces, te reitero, es una incongruencia tras otra incongruencia. Creo que ha sido un gobierno con mucha falta de responsabilidad, en donde un día nos dicen otra cosa, otro nos dicen otra cosa, y creo que el tema del cubrebocas sí sería un instrumento en donde ayudaría bastante a las tomas de decisiones tan irresponsables que se han llevado a cabo, como ahorita andar de gira el presidente de la República cuando casi todo el país está en un semáforo de color rojo, y el utilizar el cubrebocas pudiera ser una herramienta de prevención a que estos números de contagios no se sigan acelerando. Hablaban de una curva que ya se ha estado aplanando, creo que lo decía mi compañera Lupita Saldaña, no sé dónde le veo lo que ya se ha estado aplanando, si todos los días vemos más y más y más contagios. Hemos rebasado ya los 5,000 contagios por día, hemos llegado a 1,000 muertes por día. Entonces, ¿qué más estamos esperando
para tomar acciones responsables y hablar además con seriedad de la situación que estamos viviendo. Hoy también veíamos en los noticieros internacionales de que en China de nueva cuenta se reactivó el coronavirus y entonces, ¿qué vamos a esperar de nuestro país, México, cuando el gobierno federal ha sido tan inconsistente, tan irresponsable y tan incongruente? Muchas gracias, senadora. Senadora Lupita Saldaña. Y Sergio, muchas gracias. Gracias también por tu pregunta. Comentarte que de hecho los senadores del PAN en el tema de los médicos cubanos estamos elaborando un exhorto en donde pedimos transparencia, en donde pedimos primero que se le pueda a la Secretaría de Hacienda, que se le pueda dar una compensación extraordinaria a todos nuestros médicos, enfermeras que están haciendo un esfuerzo extraordinario ante la situación que se está viviendo. Y por supuesto también estamos pidiendo transparencia en este programa en donde muchos médicos ya se han quejado de cómo es posible que estos médicos que fueron traídos a nuestro país tengan mejores prestaciones, mejor sueldo que ellos mismos, y en realidad no sabemos las acciones o bajo qué criterio en específico están trabajando en nuestro sector salud. Les estamos planteando pues varios temas, cuántos médicos son, qué especialidad tienen, cuánto paga el gobierno mexicano al gobierno cubano por este programa, por estos médicos, a cuánto asciende la remuneración que se les da en la atención a esta emergencia, en qué entidades de la República y en qué hospitales están asignados. Queremos que se transparente, queremos que se le ponga en primer lugar a nuestros médicos mexicanos especialistas, a nuestras enfermeras, y queremos transparencia en ese tema también. Muchas gracias, senadora. Finalmente tendría la palabra. Senadora Indira no me pidió la palabra, ¿verdad? No. Ok, senadora, perdón, tendría la palabra finalmente Sergio Ramírez, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Una pregunta muy concreta y si nos podrían dar una posición muy firme sobre esta andanada de críticas que lanzaron hoy por la mañana. Primero el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, quien dice que hay un bloque de gobernadores, refiriéndose a los panistas, de separatistas, y luego el presidente López Obrador, en su conferencia mañanera, señala que más que gobernadores parecen politiqueros. Me gustaría conocer una posición firme del Partido Acción Nacional al respecto. Gracias. ¿Senador Erandi o senadora Erandi, por favor? Gracias. La senadora Indira estaba pidiendo la palabra. Lo dijimos hace un rato. Nos parece lamentable la declaración del gobernador Cuitlagua, del presidente. En ningún momento la reunión de los gobernadores el día de ayer le faltaron el respeto a la investidura. Es más, urgen al presidente al que él pueda llevar este tipo de acciones para reunir a los 32 gobernadores y enfrentar juntos el tema de la pandemia. Hoy el presidente, más allá de estar preocupado por el tema de la pandemia, está preocupado por el tema electoral, por la baja popularidad. Lo único que el presidente sabe hacer es hacer campaña política, y eso sí es politiquería. Los gobernadores fueron muy puntuales en el planteamiento que hicieron ayer para tener recursos necesarios para poder hacer frente a la pandemia de salud y al problema económico que se viene. Lamentable lo que declara el gobernador de Veracruz. Aquí mi compañera Indira tiene más detalles de esto, pero nos parece que es irresponsable que el presidente pida que no se divida, y él es el que todos los días divide a la prensa, a los empresarios, a los médicos, a todas las personas. Incluso él lo ha dicho: o estás conmigo o estás contra mí. Quiere decir que el presidente, tenemos que pensar como él para que podamos ser de agrado los mexicanos. Es lamentable lo que está pasando en el país con este tipo de politiquerías que se llevan todos los días desde Palacio Nacional. Gracias, senador Erandi Bermúdez. Senadora Indira Rosales, para terminar. Gracias. Claro, únicamente me gustaría agregar que definitivamente el gobernador Cuitlagua García no tiene ningún tipo de calidad moral para hablar de acciones ni para hablar de cualquier otro tipo de acciones que esté realizando cualquier otro grupo de gobernadores, debido a que lo único que él ha venido realizando desde que inició su administración
es ser comparsa del presidente de la República, aún a pesar del bienestar de los propios veracruzanos. En Veracruz hemos visto un gobernador con absolutamente falta de acciones ante el COVID, que está esperando todos los días que le den pauta a raíz de que el presidente de la República le diga qué hacer, sin importar nuestro propio bienestar. Creo que conocemos todos que lo único que está haciendo el presidente de la República en estas últimas 2 semanas es hacer su gira de eventos en las zonas que él considera que son prioritarias. Solo en el estado de Veracruz acude directamente siempre a la región sur del estado, donde tiene, por supuesto, muchísimas personas afines a él, y en el día de hoy, pues acude justamente a la ciudad de Jalapa, que es otra zona, otro municipio que es gobernado por Morena. Sin embargo, son 212 los municipios del estado, pero únicamente el presidente escoge algunos de manera selectiva y a modo, y eso sí es hacer politiquería.